Será un gran honor si nos acompañan. Miembro de una familia misteriosa de poderosos seres de la fuerza, el hijo totalmente se sumergió en el lado oscuro de la fuerza. Incluso, es posible que él sea la encarnación misma del lado oscuro. Él tenía una hermana, conocida como la hija, quien puede interpretarse como la encarnación del lado luminoso de la fuerza. El patriarca de la familia, conocido como el padre, estaba en perfecto equilibrio, manteniendo controlados a sus hijos del lado luminoso y oscuro en cuanto a sus poderes. Después de descubrir que sus hijos tenían el poder de alterar al universo mismo, el padre se llevó a sus hijos lejos del mundo material, a un planeta llamado Mortis, en un espacio que existía en una dimensión distinta. Ahí buscó mantener el equilibrio entre sus hijos durante eones, pero durante las eras en las que la familia vivió en Mortis, el hijo se volvió más y más impaciente, cansado de esperar para tomar el lugar del padre. Un día, en el que el destino decidió que el padre recibiría a Anakin Skywalker, el elegido, en Mortis junto con sus compañeros Jedi, Ahsoka Tano y Obi-Wan Kenobi, el hijo finalmente vio su oportunidad para tomar el control. Cuando la hija se aproximó a los Jedi para llevarlos con el padre a través de un sendero montañoso, el hijo causó una avalancha para separar a Anakin de sus amigos. Eso no lo detuvo. Anakin le pidió a Obi-Wan y a Ahsoka que volvieran a la nave e intentaran enviar una señal de auxilio. Él seguiría adelante con la hija. El hijo siguió el plan de su padre de poner a prueba a Anakin Skywalker para comprobar si era el elegido, algo que el hijo quería saber. Entonces escondió la nave de los Jedi. Cuando llegaron Obi-Wan y Ahsoka a buscarla, se enfrentaron con él. Ambos encendieron sus sables de luz, pero el hijo, sin esfuerzo alguno, los desactivó con la fuerza y les advirtió que no podían irse de Mortis aún. Obi-Wan quería saber si el hijo era un Sith, a lo que le respondió diciendo que era Sith y no Sith. Sin importar eso, nadie podía irse hasta que Anakin hiciera las pruebas para ver si era el elegido. Usó su poder para convertirse en una gárgola, pero antes de irse dio una última advertencia a los Jedi. Les dijo que las tormentas de Mortis son destructivas y letales. Viendo que el clima era bastante inestable, Obi-Wan y Ahsoka no tuvieron opción salvo buscar refugio en una cueva cercana. Al caer la noche, esa misma tormenta había hecho que Anakin fuera huésped del padre una vez que llegó a su monasterio. No tenía a dónde ir, entonces el Jedi decidió dormir. Pero fue despertado cuando el hijo apareció súbitamente frente a él, disfrazado de la difunta madre de Anakin, Shmi Skywalker. Aunque molesto, sospechando y siendo precavido de esta manifestación de su madre, Anakin reveló que sentía que le había fallado a ella y a la Orden Jedi cuando se dejó llevar por su odio, su ira y furia para lidiar con los Tusken la noche en que murió. El hijo, con la imagen de Shmi, le aseguró que su destino era convertirse en más que un Jedi, pero no podría cumplirlo hasta que renunciase a su amor por su esposa, Padme Amidala. Ella, según el hijo, era la envenenadora. Cuando dijo eso, Anakin salió del trance y vio a través del engaño del hijo. Corrió a confrontar al padre. Lo acusó de ser un Sith, pero el padre explicó sus orígenes a Anakin y le dijo que su familia se le había presentado al caballero Jedi para ver si en verdad era el elegido. Voy a hacer un video sobre el padre después de este, entonces sigan al pendiente. Estos personajes de la fuerza aparecieron en 3 episodios de Clone Wars, por lo cual se van a mezclar sus historias. Ahora hablaré sobre la prueba más a detalle. Anakin sabía que el padre planeaba ponerlo a prueba para ver si era quien cumpliría la profecía y traería equilibrio a la fuerza. El hijo y la hija, siguiendo las órdenes de su padre, se transformaron en gárgola y grifo y fueron tras Obi-Wan y Ahsoka, quienes estaban fuera de la cueva donde se habían refugiado. Los hermanos tomaron a los Jedi y los llevaron a una arena en donde el padre y Anakin estaban esperando. Luego, se le pidió a Anakin que escogiera solo a uno para salvarlo. El hijo y la hija tenían órdenes de matarlos. Se negó a seguir las reglas. Anakin decidió usar la fuerza para superar a ambos hermanos y liberar a Obi-Wan y a Ahsoka de sus garras. Dominó a ambos poderosos usuarios de la fuerza para que se arrodillaran ante él y regresaran a su forma humanoide. Al poder superar a ambos, el hijo y la hija, Anakin mostró que era el elegido. Después de la prueba, el padre quería que Anakin tomara su lugar y vigilara a sus hijos en Mortis para mantener el equilibrio entre ellos. Pero Anakin rechazó la oferta y decidió que quería irse de Mortis con sus amigos. Antes de que el Jedi se fuera, el hijo apareció en los sueños de Anakin.
esta vez como una copia de él mismo, y le presentó la tentación de ir al lado oscuro para restaurar el equilibrio en la fuerza. Anakin logró descifrar su plan y el poderoso usuario del lado oscuro se transformó en un monstruo y atacó a Anakin, lo cual despertó al joven Jedi de su sueño. Para asegurarse de que el Jedi no se fuera, el hijo entró en su nave y raptó a Ahsoka Tano. Se transformó nuevamente en una gárgola y se fue volando con ella. Obi-Wan y Anakin lo persiguieron con la nave a través de unas columnas de piedra, pero el hijo desapareció en la neblina y los Jedi perdieron el rastro. El hijo se llevó a Ahsoka a su catedral, la encadenó. El hijo se transformó en una criatura diminuta y comenzó a provocar a la Padawan, diciéndole que Anakin nunca iría por ella. Ahsoka no le creyó nada e insistió en que su maestro nunca la abandonaría. Aún como la criatura, el hijo decidió liberar a Ahsoka de sus cadenas para convencerla de que olvidara a Anakin Skywalker, pero no tuvo suerte. Entonces la mordió en el brazo, provocando que la Togruta fuera infectada por el lado oscuro de la fuerza. Ella colapsó. El hijo volvió a su forma humanoide. Anakin y Obi-Wan, quienes no se habían rendido aún, decidieron separarse. Obi-Wan regresó al monasterio del padre para conseguir ayuda de los otros miembros de la enigmática familia de la fuerza. Anakin continuó la persecución y decidió escalar la catedral del hijo. El hijo se dirigió al monasterio de su padre y después de declinar las súplicas de su progenitor de abandonar el lado oscuro, lo atacó con rayos de la fuerza, noqueando al anciano usuario de la fuerza justo cuando Obi-Wan y la hija entraron al lugar. La hija corrió hacia su padre. El hijo se fue. Obi-Wan le rogó a la hija que detuviera a su hermano de que escapara de Mortis y amenazara a la galaxia. Se negó a ponerle una mano encima a su hermano ella misma. La hija guió a Obi-Wan a una poderosa arma de la fuerza llamada la Daga de Mortis, que era lo único que podía lastimar a cualquiera de ellos. Mientras tanto, en la catedral del hijo, el lado oscuro había infectado por completo a Ahsoka y atacó a Anakin en un duelo de sables de luz. Ella atacaba para matar a Anakin. Él no quería lastimarla, entonces no tuvo opción salvo contenerse y bloquear y evadir sus ataques mientras intentaba traerla de vuelta a la luz. Mientras eso sucedía, Obi-Wan y la hija se enfrentaron al hijo en su santuario. Durante su enfrentamiento, Obi-Wan fue separado de la hija y se unió a Anakin para intentar detener a Ahsoka sin lastimarla. El hijo y la hija desviaban sus poderes mutuamente antes de transformarse en una gárgola y un grifo, respectivamente, para luchar de nuevo en sus formas transformadas. Para entonces, el padre había recuperado la conciencia y llegó para usar sus poderosas habilidades para separar a sus hijos. Pero el padre seguía débil por el ataque y su edad. El hijo rápidamente se recuperó y lo atacó con rayos nuevamente. Fue superado por el poder de su hijo. El padre cayó al suelo. Obi-Wan intentó darle la daga de Mortis a Anakin, pero antes de que pudiera hacerlo, Ahsoka interfirió y la tomó para dársela al hijo. Le agradeció a la Padawan y la recompensó diciéndole que ya había dejado de ser útil. Con solo tocar su frente, le drenó toda su energía vital. Ella cayó al suelo, muerta. Lleno de ira, Anakin se lanzó hacia el hijo, pero el hijo fácilmente pudo apartarlo con la fuerza. Tenía la daga. Intentó asesinar al padre con ella, pero la hija se puso en medio de ambos y la daga mató a la hermana en su lugar, para desgracia de su hermano. A pesar de sus diferencias, amaba a su hermana. Huyó del lugar, pero la hija todavía tenía algo de vida en ella, y usó lo que le quedaba de su poder para resucitar a Ahsoka y eliminar el lado oscuro de ella. Con ese último acto, la hija murió, y con su muerte, la muerte del lado luminoso, el planeta Mortis fue sumergido en oscuridad. El hijo, sin embargo, no había terminado. Vio mucho potencial en el poderoso Anakin, y se enfocó en convertir al caballero Jedi al lado oscuro. Juntos, con el elegido como su aliado, podrían escapar de Mortis y sumergir a la galaxia en oscuridad. Se reunió con Anakin en un lugar volcánico en las entrañas de Mortis, extremadamente poderoso con el lado oscuro, conocido como el Pozo del Lado Oscuro. Este lugar se parece a Mustafar. Anakin no tenía interés en unirse al hijo. Este último reveló fragmentos del no tan brillante futuro de Anakin, incluyendo la purga Jedi, el ascenso del Imperio, la muerte de Padme y la transformación de Anakin en la máquina Darth Vader. La verdad de estos eventos lo devastó tanto que cuando el hijo le dijo que todavía podía cambiar ese oscuro destino y traer paz a la galaxia si se unía a él, Anakin aceptó.
se llenó de la corrupción del lado oscuro. Anakin le creyó al hijo cuando le dijo que los Jedi eran una amenaza para la paz. Obi-Wan y Ahsoka descubrieron que Anakin se había unido al hijo. Ahsoka saboteó su nave para evitar que Anakin dejara Mortis. Preocupado porque ambos Jedi se unieran con el padre para intentar detenerlo de nuevo, el hijo fue a la cripta de su hermana donde recién había sido enterrada para tomar la daga de Mortis, que había sido sepultada junto con ella. Mientras el hijo buscaba la daga, el padre fue con Anakin y borró sus recuerdos sobre el futuro, regresándolo a la luz. Anakin, Obi-Wan, Ahsoka y el padre se unieron para enfrentar al hijo. El lado oscuro se había vuelto demasiado poderoso, incluso para todos juntos. El padre sabía que debía quitarle los poderes de la fuerza a su hijo. Si usaba la mística daga de Mortis en él mismo, lograría quitarle todos los poderes al hijo y su inmortalidad. Por supuesto que el padre perdería su vida también, pero decidió que su hijo era demasiado poderoso como para dejarlo ir. El padre se apuñaló a sí mismo. Sorpresivamente, el hijo tembló de desesperación por el sacrificio de su padre. El hijo se reconcilió con él mientras moría. Luego, Anakin atravesó al hijo con su sable de luz, matándolo. Con la muerte del hijo y del padre, Anakin Skywalker trajo equilibrio al planeta de Mortis, y poco después, él y sus amigos Jedi fueron transportados de vuelta a su nave mientras Mortis desapareció. Años después, una pintura con la familia completa fue encontrada en una excavación en un templo Jedi. Pero la pintura era más que una pintura. Daba acceso a un portal que llevaba a otra dimensión. El mundo entre mundos. Quizá lo recuerden de Rebels. Un aprendiz Jedi llamado Ezra Bridger, quien encontró una manera de abrir el portal, entró a la otra dimensión, al otro reino al que llevaba. Lo que pasó ahí es otra historia, pero cuando volvió y cerró el portal, el templo comenzó a derrumbarse. Justo antes de eso, Ezra escuchó la voz del hijo, diciéndole que el futuro aún podía cambiarse. Lo mismo que le había dicho a Anakin cuando le mostró su destino. Si el padre no hubiera borrado los recuerdos de Anakin y éste hubiera tenido éxito en dejar Mortis junto con el hijo, ¿cómo se hubieran alterado las guerras clon? ¿El ascenso del Imperio? ¿Anakin y el hijo se hubieran enfrentado a Sidious? Eso es una gran teoría de Star Wars, y quizá haga un video sobre ella. ¿Tenía razón el hijo? ¿Padme lo estaba envenenando? Si Anakin no hubiera buscado el poder para salvar a su esposa, ¿se hubiera convertido? ¿O era Padme solo un pretexto para unirse al lado oscuro? Creo que es como dijo Obi-Wan cuando se enfrentó a Anakin en Mustafar. Fue su sed de poder lo que lo llevó al lado oscuro. Siempre sentía que los Jedi lo limitaban, y por esa razón, Anakin, no quiero decir que buscó un pretexto, pero digamos que tuvo una razón para ir un poco más allá y convertirse al lado oscuro. Espero les haya gustado este video. Esperen los videos de los otros miembros de la familia de Mortis, el padre, la hija, incluso Abeloth. Que tengan un excelente día y los veo en el siguiente. Hasta entonces, recuerden, la fuerza estará con ustedes siempre.